Ahí entró uno más. Bueno, ahí estamos. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es lo que hago yo en el laburo, en el trabajo. O sea, es una, digamos, un área más en donde los bioquímicos podemos estar trabajando y tiene que ver con, en algún aspecto, con la toxicología, porque es en un contexto, digamos, lo que nosotros hacemos, los estudios que nosotros hacemos es en un contexto de judicial, legal. Si bien no tiene mucho que ver con la toxicología, como guarda relación con el perito en su rol de agente judicial, digamos, como lo que van a ver con Sebastián el jueves que viene, que también es el rol judicial más enfocado a la toxicología, como tiene que ver con esto, también lo damos acá y bueno, muchas de las cosas que vamos a ver tienen más que ver con lo que es biología molecular. Hay una parte, que es la primera parte que vamos a ver, que sí tiene que ver con toxicología, porque es la determinación de manchas, pero la segunda parte, que es la identificación de manchas, o sea, determinar a quién pertenece ese material biológico que se encuentra, tiene que ver más con la parte de biología molecular y con algunas cosas que seguramente ya han visto que vamos a ver. Tanto la parte forense de toxicología como la parte que vamos a ver hoy, que está más relacionado a lo que es la genética forense, está muy entrelazado con lo que es la criminalística. Ya a esta altura del desarrollo, digamos, de la labor profesional de los peritos, a esta altura digamos, del conocimiento, ya existen carreras específicas dedicadas a lo que es la criminalística, que es ni más ni menos que un área, digamos, del conocimiento destinado a aplicar conocimiento de muchas disciplinas para tratar de resolver una situación conflictiva, problemática, como puede ser un crimen. Por ejemplo, aparece una persona muerta o lesionada en la vía pública, y bueno, y hay que determinar quién es el responsable. A veces hay que identificar a la persona, otras veces hay que identificar al responsable del hecho, de un robo, de lesiones, de un asesinato, de una violación. Bueno, y a veces es necesario la colaboración de muchos especialistas, entre ellos los bioquímicos. Así que la criminalística es una serie multidisciplinaria en donde esa ciencia criminalística se nutre de otras que tienen un conocimiento especializado en el área, en la parte judicial, en el área forense. Por ejemplo, el bioquímico que aporta, digamos, a la criminalística no es cualquier bioquímico, sino que es el bioquímico ya con una expertise, una trayectoria profesional ya orientada o especializada en este tipo de estudios, que muchas veces son estudios muy similares a los que se hacen en un laboratorio clínico, pero otras veces esos estudios requieren de ciertas formas de procedimiento, más que de técnicas, sino de procedimientos que tienen mucha relación con un contexto judicial que, bueno, son detalles que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Hoy en día, como les decía, hay carreras especializadas, de hecho, se llaman licenciatura en criminalística, en donde los licenciados que egresan de esas carreras tienen un saber general para abordar o resolver una situación conflictiva, o sea, muchos son de soporte y de ayuda especializada para los que hacen la investigación, que son en general abogados, instructores, y son el nexo entre los instructores, los abogados y el profesional especializado, o sea, los peritos. Los criminalistas o licenciados en criminalística
saben de todo un poco. Los peritos saben mucho de poco, o sea, saben de un poco mucho. Son especialistas en ciertas disciplinas. Entonces, por ejemplo, un análisis toxicológico no lo va a hacer un diseñador en criminalística porque necesita mucho más conocimiento. Pero el criminalista entiende y sabe para qué puede servir un análisis toxicológico, para qué puede ayudar, no sé, una pericia balística, una pericia de ADN, etcétera. El criminalista lo que hace es juntar toda esa información y presentársela al instructor, al que hace la investigación, de forma ordenada para que pueda reconstruir el hecho, reconstruir quiénes son los responsables, etcétera. Entonces, la criminalística, digamos, se puede definir como una ciencia que estudia los indicios. Indicios dejados en el lugar del delito, a la escena del crimen, o también cualquier conjetura que se pueda realizar a partir de los datos que se toman de la escena del crimen, de la forma del hecho, cómo ocurrió, etcétera. Los indicios que uno puede recolectar, los rastros, son de naturaleza muy variada y participan muchos especialistas en la recolección de los rastros y la producción. O sea, los indicios no son solamente los rastros que uno colecta del lugar, sino los resultados que surgen de los estudios que se hacen sobre esos rastros también. Y a partir de esos estudios, toda conjetura, toda conclusión a la cual puede llegar el instructor, el abogado, para, digamos, juntar pruebas para presentar el caso, para llevarlo a juicio, toda conjetura que se haga también constituye un indicio. O sea, un hecho criminal es un hecho que hay que reconstruir, salvo algunos casos muy específicos donde se llaman hechos de flagrancia, donde ahí, en el momento, lo agarran al ladrón cometiendo el robo, pero la mayoría de las veces los hechos delictivos son hechos que hay que reconstruir. ¿Y cómo se reconstruyen? A partir de una hipótesis que se plantea, en el mejor de los casos, ¿no? Se pueda armar una hipótesis de cómo sucedió el hecho y quién pueden haber sido los probables autores, eh, que se define, digamos, que se idea, digamos, el instructor, el que lleva a cabo la investigación, y todas las pruebas que se puedan juntar, recolectar, los estudios que se puedan hacer, que den soporte a esa conjetura, a esa hipótesis. Es decir, todas las pruebas van a llevar a una conclusión, decir si esta hipótesis es sólida, es fuerte, el fiscal la eleva a juicio y va a tratar de convencer al juez de que sí, ese señor es el responsable del hecho, el hecho ocurrió de esta manera, para que el juez pueda definir una pena o no, si es culpable o no es culpable, y decir cuántos años le corresponden de pena. Entonces, eh, ante un hecho, todos los indicios y rastros que se puedan juntar, participan muchos especialistas. Los más conocidos, por ejemplo, los primeros que llegan a la escena del crimen, ¿no? Los fotógrafos, la policía científica, los fotógrafos, los que recolectan los rastros. A partir de todos los rastros que se colectan, empiezan a participar químicos, toxicológicos, analistas de imágenes, expertos en balística, eh, radiólogos, odontólogos, antropólogos, etc. Un montón de peritos que tienen una disciplina que son parte de su formación profesional. Por ejemplo, ustedes van a ser bioquímicos, van a ser profesionales que, si se dedican a la toxicología forense o a la genética forense, van a ser especialistas en esa rama específica, digamos, del área de la bioquímica. Em, entonces, se les puede pedir un análisis para aportar información. Entonces, dentro de lo que es un hecho, un crimen, hay etapas en la investigación pericial en donde lo que primero que se hace, por supuesto, hay una denuncia, que hubo un robo, que hay una persona tirada en la calle, no sé, qué sé yo, bueno, aparece la policía, se hace una denuncia en la fiscalía que corresponde, según la zona, se presenta el instructor o el fiscal, y bueno, y ahí empieza, digamos, acordonan el lugar con esa cinta famosa, ¿no? De esa amarilla, en la zona, para que nadie altere la escena, porque eso puede alterar cualquier rastro que pueda haber.
Entonces empieza la búsqueda de indicios en la escena del crimen. Participan los que recolectan primero los fotógrafos, porque si yo saco levanto una muestra de la escena, ya la estoy alterando. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar fotografía de todo, que las fotografías no alteran la escena del crimen. Una vez que ya no hay más fotografía que tomar, viene el perito levantador de rastro, levanta la muestra, las acondiciona en sobres o en donde corresponda, lo más adecuado, lo cierra, lo rotula, le agrega un documento llamado cadena de custodia, etcétera, y bueno, se envía al laboratorio para analizar. Luego vienen los exámenes, la interpretación de los resultados que se obtienen, se hace un informe pericial, ese informe pericial se manda al instructor, el instructor lo incorpora en la causa, luego de juntar todos los rastros, todos los elementos, los datos, las pruebas que considere necesarias, el fiscal dice ya no hay más pruebas que juntar, se acabó la etapa de investigación, no hay más nada para agregar. Para mí, hay pruebas suficientes que dan sustento al hecho, al responsable del hecho, etcétera, al mecanismo como sucedió. Listo, me la saco de encima, dice el fiscal, la elevo a juicio. Y eso es otra etapa de lo que es la investigación. Una de esas pruebas que se pueden juntar, por ejemplo, son las muestras para hacer análisis toxicológico. No sé, en una operación de autopsia, por ejemplo, una persona que apareció muerta en la vía pública, después de haber tomado la fotografía, levantan el cuerpo y lo llevan a la morgue. Bueno, ahí en la morgue le hacen la autopsia, toman las muestras de sangre, cabello, hisopados unguiales, de todo, y lo mandan al laboratorio para analizar. Uno de los tipos de análisis que se pueden hacer son los análisis toxicológicos que va a explicar Sebastián la clase que viene. A ver, creo que hay alguien que quiere entrar. No. No, es el WhatsApp que todavía lo tengo abierto, lo voy a cerrar. Discúlpenme porque me hizo un ruidito. Ahí va. Volvemos. Entonces estábamos en la etapa de investigación pericial. Entonces, una vez que se eleva el juicio, el día que llegue el juicio, a veces el juicio se hace por un tribunal, que son 3 jueces, y últimamente está cada vez más difundido lo que es el juicio por jurado. No sé si habrán escuchado hablar de ese sistema. En Estados Unidos es el que se usa. Siempre hay un jurado, 12 personas de común de la gente que se seleccionan, hay una forma de seleccionarlo, y después está el juez y bueno, están los fiscales y las defensas, que entre ellos dos, digamos, son las dos partes que están en litigio, y nos pueden requerir a los peritos que vayamos a declarar, a explicar los resultados, qué es lo que hicimos, qué pericias realizamos y a qué conclusiones se llegó con los resultados. Y bueno, ahí se llama un poco de lío porque, bueno, las pericias toxicológicas son más sencillas de explicar, pero las pericias de ADN, como van a ver, son un poco más complejas y, bueno, a veces es difícil de poder explicar. Pero bueno, vamos a los estudios que realmente puede hacer un bioquímico. Tenemos los estudios toxicológicos, que es lo que va a explicar Sebastián el jueves, determinación de manchas biológicas, que eso lo hacemos en mi laboratorio, y el análisis comparativo de ADN, que también lo hacemos en nuestro laboratorio. Vamos a la determinación de manchas biológicas. Las manchas biológicas que nosotros podemos determinar que puedan ser de utilidad para la causa son las manchas de sangre, manchas de saliva y de semen. También se pueden hacer manchas de orina y otro tipo de manchas, pero las manchas de sangre y manchas de semen son las más útiles, y nosotros también tenemos para hacer manchas de saliva, pero no son tan trascendentes. De hecho, no la piden mucho. Lo que más piden son de sangre y de semen. De semen, por supuesto, o una obviedad, son las pericias o los casos donde hay abuso sexual. O sea, hay un abuso sexual donde el agresor es un hombre, donde puede haber eyaculado y haber dejado una mancha de semen, ya sea en el cuerpo de la víctima, en alguna prenda. Entonces hay que determinar si esa mancha es semen o no, y después hay que determinar a quién pertenece. En cambio, las manchas de sangre suelen pedirse por ahí cuando hay lesiones, alguien salió lastimado o hay un homicidio. Entonces las manchas
Las manchas que pueden aparecer, por ejemplo, en la prenda del imputado de sangre, hay que determinar si es de sangre y si corresponden a la víctima, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a las manchas de sangre, también es muy útil no solamente determinar si son manchas de sangre, sino también el mecanismo de la producción. ¿Cómo es que se produjo esa mancha? Vamos, no es algo inherente al bioquímico, sino que es más del licenciado en criminalística, porque bueno, se basa en la fotografía, ahora vamos a ver. Pero es un detalle más, una información más que pueden aportar las manchas de sangre. Confirmación de la naturaleza sanguínea, si es humano o no, el origen, si es de sangre o no, si es humana o animal, y la determinación de antigüedad, nosotros no hacemos la datación de cuán antigua es una mancha, a veces es útil para la causa, determinar cuán antigua es la mancha, pero nosotros no lo hacemos. Bueno, con lo que es la información que puede aportar en función de la determinación del mecanismo de producción de una mancha, se hace a partir de los registros fotográficos. Nosotros no lo hacemos, es más que nada cuestiones criminalísticas, pero yo lo doy como un detalle anecdótico de la información que se puede sacar de una mancha. Por ejemplo, la proyección, si es una mancha de proyección, de escurrimiento, de contacto, de impregnación, mixto. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas manchas, por la forma que tienen, la forma circular, estrellada o estrellada ya con proyecciones alrededor, esta forma indica la altura, de cuando se puede inferir desde qué altura cayó esa gota. A veces es importante saber, porque puede indicar en qué posición estaba el cuerpo de la persona que estaba sangrando, que estaba goteando. Después la forma, si tiene una forma redondeada o estrellada, o tiene leve ángulo con una colita tipo cola de cometa. Bueno, en función de la forma, cuán redondeada o cuán elipsoidal tiene la forma de la gota, eso da indicio de que era una persona que se estaba moviendo y hacia qué lado se estaba moviendo, o sea, en la dirección. Esto da, esta forma da información de eso, de la altura y si era una persona en movimiento o estaba estática. Porque bueno, eso puede dar una información adicional a, bueno, por dónde salió la persona, si es que salió del lugar, salió por la puerta trasera, por dónde, bueno, esta forma de la gota puede aportar esa información. Otra información que puede aportar las manchas de sangre, suele a veces las manchas, si hay mucha sangre en el lugar del hecho, con las manchas de sangre se pueden determinar huellas, que pueden ser huellas dactilares o huellas de calzado. A veces, cuando hay mucha sangre abundante en la zona y puede haber pisadas o inclusive huellas dactilares que se pueden identificar. A ver, me parece que alguien quiere entrar a la sala. Bueno, ahí está. Eh, Sigamos. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de qué información adicional pues, se puede dar una mancha de sangre en una escena de crimen. Esto es solo anecdótico, para saber nada más que un detalle. Nosotros no hacemos esos estudios. Respecto de las pruebas bioquímicas, tenemos las pruebas de orientación. Hay una reacción que determina la presencia de peroxidasas con un reactivo, genera oxígeno naciente, agua oxigenada, ¿no? Las peroxidasas presentes en los glóbulos rojos generan oxígeno naciente y ese oxígeno reacciona con un colorante que se llama una leucobase que da un color característico. No es específica del ser humano porque la sangre en general, la mayoría, tiene peroxidasas, puede ser sangre animal y te da positivo. Entonces, no es específica, pero sí es muy sensible. Después, habiendo realizado esa prueba de orientación, se puede pasar a la prueba de certeza, que nosotros lo que hacemos es
test inmunológicos. Esta es la prueba de la peroxidasa, la sangre donde está la enzima con agua oxigenada, genera oxígeno naciente y reacciona con la leucobase, y en función de la leucobase, si es benzidina se llama Adler, por ejemplo nosotros usamos Medinger, que tiene una leucobase leucoverde de malaquita que da color verde. El reactivo es azuláceo y cuando da positivo da verde. Es una reacción inespecífica, por lo que después se tiene que pasar a la determinación de certeza. Y nosotros usamos determinación inmunológica de hemoglobina humana. Y ahí confirmamos que es humana. A ver si tenemos los kits. Bueno, acá. No, estos no son. Pero bueno, son de este tipo. Son casetitos. Estas tiritas no. Estos casetitos, que son como los test que se desarrollaron para el COVID al final, o los test de embarazo, donde se pone una gota de sangre, una gota de la mancha, y bueno, acá dar positivo, si hay 2 rayitas positivo, si hay una sola rayita negativo, etc. Y así detectamos específicamente si es hemoglobina o sangre humana. Otra técnica que se utiliza mucho, pero nosotros no la usamos, sino que más que nada lo usa la policía científica en lugar del hecho, es la técnica del luminol. ¿Para qué sirve el luminol? Bueno, el luminol es un reactivo fluorescente, o sea, si yo lo agrego a la vista no se ve nada, pero con la luz fluorescente se detectan manchas que a simple vista no se ven. Y eso se usa mucho cuando el agresor limpió la escena, o sea, quiso limpiar la escena para borrar cualquier rastro, pero el luminol, que es un reactivo muy sensible, aún si la mancha fue lavada, se puede determinar si hay sangre o si hubo sangre. Por ejemplo, acá ven en una alfombra que se limpió sin la luz fluorescente, con la luz fluorescente habiendo agregado el reactivo, ¿no? O sea, por más que yo agregue el reactivo, si lo veo a luz común no se ve, pero con la luz fluorescente sí. Acá, por ejemplo, se ve en esta foto que era una persona que quizás fue asesinada en el sillón y fue arrastrada hacia el exterior. Seguramente el agresor limpió todo y a simple vista esta fluorescencia no se ve, este color no se ve, pero con el reactivo y con la luz UV se ve esta fluorescencia. Bueno, acá está la reacción del luminol, está en la molécula, y bueno, forma un compuesto que con la luz UV da luminiscencia. Y también se pueden detectar huellas, por ejemplo, que son muy útiles para determinar el calzado, ¿no? El origen. Después, por supuesto, el calzado de la persona, por su uso, adquiere ciertos rasgos característicos particulares de ese calzado, de esa persona, según cómo pisa, cómo camina o el tiempo de uso, que ayuda a identificar de quién es esas botas. Por ejemplo, si van a casa del imputado y encuentran unas botas, que estas parecía que fueran de borcegos, encuentran unos borcegos y le toman las huellas y coincide con esto, entonces ya es un indicio más. O sea, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los indicios que se recolectan, no hay indicios que te determinan ya la responsabilidad y cómo fue el hecho, no. En realidad se van juntando y en su conjunto la totalidad de los rastros, los indicios, los estudios que se hacen, digamos que con todos esos datos se arma el rompecabezas. No es que haya uno que te dice, salvo algunos casos muy específicos, como pueden ser los test de paternidad, pero en general los rastros se tienen que ver en conjunto. Bueno, después tenemos las manchas de semen. Dentro de las manchas de semen vamos a tener diferentes compuestos sustancias que están en el semen humano, por ejemplo, fosfatasa ácido prostático, antígeno prostático específico y una proteína llamada semenogelina. Todas, salvo el antígeno prostático específico y la semenogelina, se determinan inmunológicamente. La fosfatasa ácida prostática se puede hacer una reacción química, pero nosotros en el laboratorio tenemos kits inmunológicos para el PSA,
antígeno prostático específico y la semenogelina. Después se puede visualizar en una mancha de semen, visualizar los espermatozoides. Nosotros dependemos que si queremos pescar al agresor, al violador, en una muestra, por ejemplo, de un hisopado vaginal o en una prenda, tiene que tener semen y tiene que tener espermatozoides, porque son las células masculinas específicamente. Entonces, además de hacer las tinciones para determinar el componente serológico, que son las proteínas, el PSA y la seminogelina, también se puede buscar los espermatozoides. Y para buscar los espermatozoides, como son muy pequeñitos comparados con las células epiteliales que pueda haber en la muestra, que por ahí si es un hisopado vaginal, por arrastre, las células epiteliales de la mujer pueden entorpecer, digamos, pueden tapar, digamos, los espermatozoides. Hay tinciones específicas que evidencian los espermatozoides porque a veces se los puede confundir con mugre, con levadura, porque tienen un tamaño muy parecido. Entonces, por microscopía óptica, con una tinción llamada árbol de Navidad, se van a ver los espermatozoides, colorcito rojo, y las células epiteliales más grandes, por supuesto. Fíjense la comparación del tamaño del núcleo de una célula somática, una célula epitelial, con el espermatozoide, que es un núcleo más condensado, es mucho mayor el epitelial, y se ve color azul o azul verdoso. Esta formación, esta característica histológica de los extendidos, se le llama árbol de Navidad. Después hay tinciones mucho más específicas y más sensibles, que son tinciones de fluorescencia, donde se ven los núcleos de las células epiteliales somáticas coloreados de azul, y con un reactivo especial y filtros especiales se ven los espermatozoides color verde. Esta técnica es mucho más sensible que la técnica del árbol de Navidad, pero lo cierto es que cuando hay una violación y hay eyaculación, la cantidad de semen es mucha y vamos a ver seguramente espermatozoides muy fácilmente. Bueno, esto es lo que es manchas, lo que nosotros hacemos y que tiene mayor utilidad para el tipo de estudios que vienen después, que son, a partir de las manchas, la determinación de estudios que tendientes a determinar a quién pertenecen esas manchas. Entonces, primero voy a dejar de compartir para pasar a otra clase. A ver, ahí vamos. Bien, ahí está. Ahora volvemos al principio. Entonces, imagínense una situación. Ocurre un hecho. En el hecho, tiene sentido que nosotros podamos participar con algún estudio si hubo una transferencia debido a cómo ocurrió el hecho, una transferencia al lugar o a la víctima o a los sospechosos, a los imputados, a los sospechosos de haber participado o haber sido los responsables de esa acción criminal. ¿Qué transferencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transferencia? Estamos hablando de material biológico. Si la persona, por el hecho, por ejemplo, un violador que que viola a una mujer y eyacula, tiene acceso carnal y eyacula, deja su material biológico, transfiere su material biológico. O una persona que se pelea con otra y le clava un cuchillo, o hay una riña, ¿no?, entre los dos, tienen los dos cuchillos, hay una riña, se lastiman los dos emanan sangre y esa sangre se deposita o en el lugar del hecho, en la vía pública, o sobre las prendas de las personas entre sí. Uno, su sangre queda en la prenda del otro y el del otro en la del primero. O por ejemplo, colillas de cigarrillo. Entran a robar a una casa
y el que entró a robar estaba fumando y dejó una colilla de cigarrillo en el cenicero en la mesa. O tomó agua de un vaso y entonces al apoyar el vaso sobre sus labios, deja pegadas sus células epiteliales en el borde del vaso. Eso se llama ADN de toque por transferencia. Es poca cantidad que transfiere, pero no es lo mismo un sangrado, que hay mucho material, o una muestra de semen, que una muestra por tocamiento, ya sea por las manos o por la boca. O por ejemplo, también en casos de abuso sexual, donde la persona, por ejemplo, la muerde, el agresor la muerde a la víctima, la muerde o la chupa, por ejemplo, en el cuello, eso se llaman manchas de sugilación. Entonces ahí puede haber saliva del agresor. Entonces ahí se toman hisopados de cuello, por ejemplo, muchos nos mandan. Entonces, el punto es que dependemos que en el hecho haya una transferencia de material biológico. Luego, lo que se recolecta del lugar del hecho, de la víctima, de las personas, constituye un rastro, una evidencia física, de la cual hay que realizar un estudio para identificar a quién pertenece esa mancha. Lo que llama la identidad de la evidencia biológica. Luego, esa mancha biológica se la contrasta con personas para ver si realmente ese rastro biológico corresponde a esa persona. Y eso ayuda a un proceso de reconstrucción que hace el instructor, el que hace la investigación, para poder vincular, para asociar, interpretar, o sea, toda conjetura, o sea, el proceso que se llama conjetural de reconstrucción del hecho, implica muchas acciones de vinculación, de asociación, de interpretación, para armar una hipótesis sólida para después presentarlo en el juicio. O sea, se trata de reconstruir un hecho lo más parecido posible al hecho original que desconocemos. ¿Sí? Eso se va a terminar haciendo, este proceso, en el juicio. Si es que llega al juicio, lo que va a terminar haciendo el juez es el hecho hipotético que arma el instructor, el que hizo la investigación, es verosímil con todas las pruebas. O sea, es, digamos, creíble con respecto a lo que sucedió, o hay alguna prueba que contradice todo lo que armó el instructor. Entonces, en este circuito, en este círculo, es donde nosotros metemos nuestro conocimiento, en lo que es el análisis de la evidencia que se recolecta, la evidencia física. Y ese análisis que nosotros hacemos, tiene sentido hacerlo si se cumplen ciertos pasos legales. Y acá es la gran diferencia con el resto, digamos, de los estudios que se pueden hacer, por ejemplo, a nivel científico o a nivel de salud. A nivel científico también tiene otros requisitos, por ejemplo, tiene el rigor, ¿no?, de estadístico, de todos los estudios que se hacen y los resultados, que tengan un análisis estadístico, que tenga un soporte científico con estudios similares. O sea, hay otras reglas. Bueno, en el caso de lo que es estudios de ciencia criminalística, parte de las reglas es que los rastros se hayan levantado de forma responsable, con personas que tienen conocimiento, que se hayan envasado en, en, en soportes correctos, no sé, pueden ser sobres, cajas, bolsas, que en todo momento se sepa dónde está el archivado, quiénes son las personas que están a cargo de su guarda, quiénes son las transportan, las condiciones en las cuales se transporta y se almacenan. Hay un proceso de selección de las muestras y traslados hacia el laboratorio, o sea, elegir cuáles son las que pueden aportar información, etcétera, hasta su ingreso al laboratorio. Todo esto
que les cuento es todo lo que es la vida del rastro desde que se toma o se recolecta en la escena del crimen. Toda esta vida son muchas etapas donde primero tienen que ir registrándose quiénes son los que están a cargo de esa muestra, quiénes son los responsables de la custodia. Y ahí estamos hablando de lo que se llama cadena de custodia. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener una trazabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo obtenga un resultado en el laboratorio, después tengo que ir para atrás y decir, bueno, esta muestra, a partir de una muestra se obtuvo este resultado y esta muestra, ¿qué tiene que ver con el hecho? Bueno, se va para atrás en las diferentes etapas hasta llegar al levantamiento de rastros, donde tiene que haber un acta, o sea, cuando se levantan los rastros, se conforma un acta, se describe la muestra, el código que se le asigna, de dónde se tomó, de qué lugar, etcétera, todo una historial que tiene la muestra, que si no existiera, cualquier dato que yo pueda obtener, resultado que pueda obtener en el laboratorio, después me va a ser imposible asociarla al hecho. Por eso, estas son las reglas diferentes al resto de los estudios que pueden hacer como bioquímicos, las reglas que gobiernan estos estudios. Después, cuando llegamos al laboratorio, dentro del laboratorio las técnicas que se aplican son las mismas que se pueden aplicar en cualquier laboratorio de biología molecular. Por ahí, la toma de decisiones, qué metodología aplicar, si hay que hacer algo más o no, o es suficiente con los datos que se obtienen, por supuesto, está influenciado por la causa, ¿no? Por la importancia de esa muestra eh, que tiene para resolver la causa. Pero em, después, estrictamente dentro del laboratorio, van a haber técnicas que ya van a haber visto en lo que es la materia biología molecular y otras disciplinas, otras materias. Entonces, la prueba, pasamos entonces a ver la prueba de ADN, pero antes quiero mostrar desde un principio cuál es el objeto de pericia. El objeto nuestro como genetistas forenses es lograr un perfil genético, que es esto que estamos viendo acá. Ahora vamos a ver cómo se llega a este perfil genético. Esto es un electrofluograma, es como un cromatograma, como el que vimos para etanol. Es un cromatograma de cromatografía gaseosa, donde se ven dos picos, el de la muestra y un estándar interno. Estos también son picos, es una muestra que va pasando por una ventana donde hay un detector. Lo mismo para el etanol en cromatografía gaseosa. Pero estas técnicas tienen la capacidad de analizar varios parámetros a la vez. En el caso de la cromatografía gaseosa, la muestra que se inyecta va corriendo por un capilar, acá lo mismo. Al pasar por una ventanita, en ese trayecto se van separando los diferentes componentes de la muestra y bueno, como se siembra un estándar interno y se siembra y dentro de la muestra, ese estándar interno me sirve para tener un parámetro de referencia del tiempo de retención y para comparar con el tiempo de retención de la muestra del pico de etanol y en función del área, uno puede hacerlo cuantitativo también. Entonces en el cromatograma del etanol que ustedes vieron van a ver dos picos, estándar interno y el etanol que hay en la muestra. Y algún pico de alguna mugre, pero es fácilmente identificable. Acá lo que vamos a ver es algo similar, o sea, son picos que están distribuidos en función del tiempo de retención, es decir, los primeros que vemos son los que salen primero y los últimos, los de la derecha, son los que salen al final. Y estos son segmentos de ADN que tienen un tamaño dado. Vamos a ver de dónde salen estos fragmentos. Y ese tamaño está asociado a un tiempo de retención. O sea que se puede interpretar que los tiempos de retenciones también son fragmentos, son tamaños de fragmentos. Y como ven acá, estos cuadraditos verdes que ven arriba
no son ni más ni menos que diferentes zonas del ADN que uno analiza a la vez. Entonces, en este perfil genético estamos viendo 15 zonas más uno que es de la melogenina, identificación de si es masculino o femenino, 15 zonas del ADN que uno analiza de una sola reacción. ¿Qué reacción es la que se aplica? Bueno, es la que conocen ya como reacción de polimerasa en cadena, la PCR. Bueno, vamos a ver qué es lo que nosotros analizamos del ADN, qué parte del ADN. Bueno, el ADN está en el núcleo, las cosas que ya empaquetado en cromosomas, no los voy a repetir porque ustedes ya las conocen. Lo que nosotros analizamos son los llamados microsatélites. Seguramente en alguna materia han escuchado hablar de los microsatélites o STRs en inglés. Son fragmentos cortos de la secuencia de ADN que tiene una característica estructural muy particular. Su secuencia está formada por pequeñas secuencias de 3, 4, 5 pares de bases repetidas una al lado de la otra, o sea, en tándem. O sea, es el mismo dominio, el mismo cuatriplete, triplete o quintuplete, depende de la cantidad de pares de base que tenga, que se repite una al lado de la otra. Y la diferencia está, porque si fuéramos todos iguales, en estas secuencias no tendría sentido usarlo como identificación. Como hay diferencias entre un individuo y otro, la diferencia radica en qué cantidad de números de repeticiones tiene cada uno. Podemos tener dentro de la misma persona, puede haber dos diferentes si la persona es heterocigota, porque nosotros tenemos la información genética por duplicado, o si ambos cromosomas en esa zona, en ese locus, tienen el mismo número de repeticiones, entonces es homocigota. Eso ya lo saben para cualquier característica genómica, o somos homocigotas o heterocigotas en función de si un cromosoma es igual que el otro, o sea, un gen o una secuencia es igual en un alelo que en el otro, en un cromosoma que en el otro. Y se le llaman alelos. Alelo 1, alelo 2, si el alelo 1 es igual al alelo 2, homocigota, si no, heterocigota. En este caso, el ejemplo, por ejemplo, es una secuencia que puede ser, puede tener este motivo, adenina, adenina, timina, guanidina, guanosina, perdón, que se repite. Son 4 pares de base que se repite uno al lado del otro. Y en este caso, por ejemplo, tiene un alelo 6 repeticiones y el otro 8. Entonces decimos que esa persona, para ese locus, el genotipo, que es la combinación de los dos alelos, es 6,8. Bueno, los marcadores que nosotros analizamos están distribuidos en todos los cromosomas. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 22 y el 23, que es el par XY. Hay marcadores STR distribuidos a lo largo de todos los cromosomas. Y también el X y el Y también tienen marcadores STR que tienen cierta aplicación. Pero nosotros vamos directamente a focalizarnos en los STR de los cromosomas autosómicos, que son todos menos el X y el Y. Como ven, hay muchos más. Los que nosotros usamos son estos que están en el cuadrito amarillo. Muchos de ellos, la nomenclatura, por ejemplo, el D3 es porque está en el cromosoma 3, el D5 porque está en el cromosoma 5, etc. Pero hay otros que mantienen la nomenclatura original, por ejemplo, el CSFPO1 o el TPOX, que no sé dónde está, arriba, el TH01, es porque cuando se los descubrieron se los asociaba a alguna enzima o alguna enfermedad o algo, pero después se vio que no tenía nada que ver, pero se lo podría utilizar para identificación y quedaron con su nombre original. Por supuesto, es mucho más práctico nombrarlo con el número de cromosoma donde está y a qué altura está del brazo largo, el brazo corto. Pero bueno, algunos mantuvieron su denominación. Bueno, el contexto donde nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista
como perito forense, también ocurre lo mismo que en el ambiente sanitario. Es un contexto multidisciplinario donde se analizan indicios, se elaboran conjeturas, la dinámica del desarrollo de la investigación afecta a la labor pericial, como ya los comenté. Hay tiempos procesales, por ejemplo, en la parte de salud, los tiempos, por supuesto, están más que nada atados a la cuestión de salud de la persona, ¿no? De poder resolver una situación de urgencia. Acá lo que se resuelve muchas veces, o sea, lo que se gobierna, digamos, la necesidad, el tiempo, sobre todo en genética forense, es los plazos legales de, por ejemplo, una persona detenida no puede estar eternamente detenida, sino que uno tiene que hacer las pericias lo antes posible para determinar si hay pruebas suficientes para mantenerlo preso o no. Porque bueno, algunos por ahí tienen la mala suerte de quedar imputados en una causa, no tienen nada que ver, y otros por ahí son delincuentes muy peligrosos y hay que tratar de mantener a esa persona privada de la libertad lo más tiempo posible para que no vuelva a cometer ningún crimen. Bueno, entonces, en lo que es la labor pericial, plazos legales, tanto para genética forense como para toxicología forense también lo mismo. Bueno, todo lo que es indicio ya lo estuvimos hablando, todo lo que es la mecánica de transferencia ya lo estuvimos hablando, las etapas previas a la investigación ya lo estuvimos hablando. ¿Qué vamos a evaluar con la prueba de ADN? ¿Qué utilidad? Bueno, investigación de indicios biológicos, de los rastros, las evidencias, determinación de vínculos biológicos, o sea, nosotros hacemos estudio de paternidad también, o sea, viene una persona, una madre, que alega que su hijo es hijo de fulano, entonces lo que hay que hacer es, si el fulano no lo quiso reconocer, hay que hacer, o sea, se judicializa y se hace un estudio de paternidad para ver si esa persona es el hijo o no de ese padre. También de investigación en personas desaparecidas, desastres en masa, bueno, y otro tipo de, bueno, y búsquedas de perfiles en base de datos. Bueno, lo que a nosotros nos llega es una solicitud de una pericia en ambiente sanitario, por ejemplo, lo que se llega normalmente al bioquímico es hacer un análisis toxicológico de la muestra de sangre, de orina, para ver si hay un tóxico y en algunos casos para ver qué cantidad. A nosotros lo que nos llega es un oficio llamado oficio legal, donde se solicita una pericia, donde tiene que quedar expresamente aclarado qué estudios se tienen que hacer, o sea, lo que llaman puntos de pericia, a lo cual el perito tiene que responder. Tiene que, las muestras que mandan tienen que estar con sus respectivas cadenas de custodia, bien acondicionadas, en envase cerrado, en sobre cerrado, bien identificado con la causa, etc. Y vamos a tener dos tipos de muestras, lo que son rastros, donde supuestamente hay manchas que nosotros tenemos que lograr obtener material genético y los perfiles, y después tenemos las muestras que son indubitadas, se llaman indubitadas, que pueden ser muestras de sangre, de los sospechosos, de la víctima, donde nosotros, el material genético que encontremos o que obtengamos de esa muestra y del perfil, sabemos de quién es. No hay que identificarlo, pues ya sabemos, porque la muestra se tomó de tal persona. El punto es las manchas, que hay que identificar a quién pertenece. Entonces, todo el procedimiento del laboratorio comienza cuando se recepcionan las muestras y se le da ingreso. Antes de darle ingreso, se evalúa si está todo en condiciones, se da ingreso. Se manda al lugar de archivo hasta el momento de la apertura. El momento de la apertura es un acto legal, pericial. El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires dice que todas las personas que están involucradas en el hecho tienen derecho a presenciar la apertura y el inicio de la pericia. Eso está en el artículo 247 del Código Procesal. Entonces el perito, cuando toma conocimiento que le fue asignada una pericia, tiene que informar a la Fiscalía cuál es el día de apertura, cuándo van a empezar a hacer la pericia. Cuando llega el momento de la pericia, se describe todo el material recibido,
en lo que se llama el procedimiento de apertura, se selecciona cuáles son las muestras que se van a tomar para peritar, para analizar, y el resto se manda a archivo. Las muestras que se mandan a peritar es simplemente un procedimiento de extracción de ADN, que seguramente habrán hecho en un trabajo práctico de extracción de ADN de una mancha. De ese ADN se obtiene un perfil y después vemos qué se hace con esos perfiles, se los comparan con las muestras de referencia, se hace un análisis, se produce el informe, se manda a la fiscalía y se archiva toda la documentación. Digamos como que eso es todo el procedimiento. Sigamos. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, así que todo lo que es manchas. Bueno, entonces, todo lo que es análisis de mancha que estuvimos viendo anteriormente se llaman pericias previas, estudios previos al ADN. También hay otros estudios, además de la mancha, que se pueden hacer y pueden resultar de mucha utilidad para los estudios de ADN. Por ejemplo, los filamentos pilosos, por microscopía se puede determinar si son humanos, si son pelos primero, porque a veces algunos pelos se los pueden confundir con fibras sintéticas. Entonces, si es humano, si tiene bulbo, fundamental. Si es un pelo de caída por envejecimiento, esos pelos en general no tienen bulbo y nosotros dependemos de la presencia de bulbo para obtener material genético. Se puede obtener material genético del pelo en sí, de la matriz del pelo, pero en general no se obtienen buenos perfiles. De hecho, hay algunos procedimientos, pero nosotros no tenemos esa técnica para determinar lo que se llama ADN mitocondrial. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es buscamos ADN genómico, nuclear. Mitocondrial no lo hacemos. Tiene otra utilidad, no lo vamos a hablar hoy, sobre todo porque nosotros no lo hacemos. Bueno, también presencia de manchas, ya lo vimos. Y con respecto a los huesos, que también hacemos huesos, lo primero que hay que hacer es determinar si es de origen humano. Porque nos han mandado a veces huesos que son de animales y bueno, por supuesto no tiene sentido que nos manden. La edad aproximada y el sexo y, por ejemplo, si son muchos huesos, qué cantidad de individuos posibles corresponden a esos restos. Porque a veces son restos que se toman de fosas comunes donde hay varios cadáveres y bueno, a veces vienen mezclados. Con respecto a la determinación de edad y bueno, sexo, todos los datos que se puedan inferir a partir del análisis antropométrico, eso lo hace un antropólogo, y es lo primero que hay que hacer, porque después, para la toma de ADN, por ahí nosotros lo cortamos al hueso y ahí por ahí alteramos alguna característica anatómica, y bueno, eso puede perjudicar cualquier estudio para determinar si es humano, si la edad, el sexo, etc. Entonces, por eso está dentro de lo que es pericia previa. Una vez que nos metemos nosotros a trabajar, ya se altera. Bueno, ¿y qué tipo de muestras se reciben en el laboratorio para hacer los análisis? Que tengan manchas, prendas, ropas de cama, hisopados vaginales anales, hisopados de piel, preservativos en el caso de abuso sexual, recortes o hisopados de uñas, hisopados de manchas, hisopados de restos de quemación de piel, hisopados de armas de fuego, de armas blancas, hisopados de automóviles, sogas, cables y las muestras de referencia. Hay muchas más, por supuesto, pero estas son en general las muestras que llegan al laboratorio. O sea, son muestras, diferentes soportes donde están las muestras. Algunas muestras que son hisopados de una mancha, nosotros a veces, como nosotros no somos peritos levantadores de rastro, nosotros pedimos que el levantador de rastro con su criterio diga esta mancha puede ser de utilidad y nos mande un hisopado, haga un hisopado de esa mancha y nos la manden, o un recorte de una sábana, no nos manden la sábana entera, sino el recorte donde está la mancha sospechosa. Bueno, entonces este es el procedimiento del laboratorio: descripción del material recibido, selección de la muestra a peritar, la toma de muestra y extracción de ADN,
habiendo tenido el ADN, que nosotros usamos kits comerciales que te dan un extracto de 100 microlitros, entre 50 y 100 microlitros, bastante limpio. Eso se cuantifica, hay una reacción de cuantificación por real time. Luego se hacen las diluciones correspondientes para que tengan una concentración adecuada. Se procede a la reacción de amplificación por PCR de la secuencia que yo voy a analizar, que son los conocidos marcadores genéticos, y eso después se analiza en un equipo de electroforesis capilar para separar los fragmentos y obtener el perfil. En algunos laboratorios aún se sigue utilizando, ustedes seguramente lo han visto en alguna materia, lo que se llama la extracción fenolclorofórmica. Hoy en día, los laboratorios por ahí más especializados ya no usan más esa técnica. Primero porque el fenol es tóxico, es también para el medio ambiente. Y aparte esas metodologías depende de que la cantidad de ADN que hay en la muestra tiene que ser mucha y que aparte da extractos un poco sucios, entonces eso puede quedar remanentes del solvente y afectar a las reacciones de cuantificación y amplificación. Entonces hoy en día se usa mucho más los kits comerciales. ¿Quién más podemos decir? La extracción de ADN, bueno, estos son los kits. Hay un método muy sencillo, la resina Chelex 100, pero esto también deja mucho mugre. Son las más específicas y las más eficientes son las columnas de extracción, parecidas a las que mostró Sebastián para los tóxicos, pero esto es para extracción de ADN. PrepFiler también es una extracción en soporte magnético parecido a lo que es las columnas de sílica gel, pero tiene otro soporte. Estos son los métodos que nosotros tenemos en el laboratorio con robots automatizados que hacen la extracción. No son los únicos, hay otras marcas. Después tenemos la cuantificación por real time, que bueno, no sé si la han visto en alguna materia, pero la real time lo que tiene, bueno, estos son varias muestras que se analizan a la vez y lo que se mide es el número de ciclo que la curva empieza a levantar, se hace una curva de calibración y ahí se determina qué cantidad de ADN tiene esa muestra. Lo que nosotros usamos son kits que permiten determinar a la vez en la misma reacción ADN humano, ADN específico masculino, es muy útil para las pericias de delitos sexuales, y bueno, un control interno. También hay nosotros usamos ahora otro kit que además cuantifica la degradación. Si el ADN está degradado, también por real time lo determina. Bueno, ¿para qué sirve la cuantificación? Principalmente, bueno, para ver si hay ADN y segundo, para normalizar. O sea, para hacer las diluciones después dentro de un rango que sea más eficiente después los perfiles. Porque si hay mucho ADN, después es muy difícil analizar en una cromatografía de electroforesis capilar. Y si hay poco ADN, no tiene sentido por ahí. Pierde tiempo y se recorta de vuelta. Bueno, entonces acá lo que se ve es un ejemplo de una muestra sin cuantificar, donde hay muchos dobles picos, mucha mugre, y después la muestra cuantificada es mucho más limpita y mucho más fácil de analizar. Después de cuantificar, lo que se hace es la reacción de PCR para aumentar el número de copias del fragmento que yo voy a analizar. Lo que tiene que en la misma, bueno, acá tenemos el equipo, lo que se llama el secuenciador. Este es el ciclador para hacer la PCR. Y bueno, este es las entrañas del secuenciador. Acá lo que se ve acá es el capilar. Acá van las muestras. En esta bandejita, donde están las placas con las muestras amplificadas. Este capilar,
hay una bomba acá que la rellena de un polímero, se llama, que es como una gelatina, un gel, y cuando la muestra ingresa, todo esto por diferencia de voltaje, ingresa, porque los fragmentos están cargados negativamente, y empieza a viajar por todo este capilar, y en ese viaje empieza a entrelazarse con el, con el gel ese, y ahí se va separando. Los fragmentos más largos le cuesta más avanzar, los fragmentos más cortos avanzan más rápido. Ese es el fundamento de la separación de los diferentes fragmentos. Acá tenemos un ejemplo en lo que es el capilar adentro, con esta malla de polímero, se llama polímero poliacrilamida, y los fragmentos de ADN que van viajando, y en función de su peso molecular se van separando. Se van separando y al pasar por una ventanita, como la reacción de PCR se hace con primers que están con un fluoróforo, con un colorante, al incidir un láser sobre esa muestra, ese fluoróforo se excita y luego al desexcitarse emite una luz que, bueno, después esa luz, como son primers con diferentes fluoróforos, esa luz es multicoloreada, pero el primer lo que hace es dividir los diferentes colores, y eso pasa por una cámara que tiene detectores a diferentes espacios ubicados en diferentes, digamos, los espaciales, digamos, separados, y esa separación da cuenta de que está separada en función del ángulo que tiene esa difracción de la luz que viene, está formada por muchos colores de los fluoróforos. Entonces, esta prima divide los diferentes colores de esa luz, y al incidir en diferentes lugares espaciales en el detector, estoy detectando diferentes colores. Entonces, la separación que se ve es por fragmento, y después la cámara me lo separa por color. Tengo un doble fundamento de separación. Por eso, lo que es el panel de arriba son todos azules, son todos primers que tienen el fluoróforo azul, y como hibridizan en diferentes zonas, uno puede manejar en qué zonas va a hibridizar esos primers para generar diferentes fragmentos, o sea, fragmentos de diferentes tamaños. Entonces, separo por tamaño dentro del mismo color, y por color entre los diferentes colores, digamos. Y así logro de una sola reacción de PCR analizar a 15 hasta 22, 23 zonas diferentes del genoma. En una sola reacción analizo tres zonas. Y eso es lo que me va a dar finalmente lo que se llama un perfil. A ver si llegamos a un perfil que sería esto. A ver, vamos a analizar este perfil. Por ejemplo, el primero, que se llama D8S1179, es un marcador, una zona del cromosoma 8, que está amplificado con primers, fluoróforos, que tienen fluoróforo azul, y tiene esta persona, o esta mancha, tiene en un alelo, en un cromosoma 8, en uno de los cromosomas 8, tiene 8 repeticiones. Y en el otro tiene 12 repeticiones. Pasamos al otro fragmento, al otro marcador, el de 21, que está en el cromosoma 21. Bueno, este tiene un alelo que tiene 30 repeticiones y el otro 31. Entre un marcador y el otro, la diferencia es el dominio, o sea, esa zona que se repite tiene diferente estructura. Por eso son diferentes marcadores, se analizan con primers de modo tal que se puedan separar bien uno de otro, y además el color.
aprovecho el color azul. No es que el color azul sí o sí tenga que estar asociado al D8. Puedo cambiar el fluoróforo y hacerlo verde, y el D8, en vez de aparecer acá en el primer panel, va a aparecer en el segundo. Son cuestiones de diseño del kit comercial. Lo importante es que con el correr del tiempo, los kits comerciales se fueron mejorando, y la mejora es ni más ni menos que aumentar el número de marcadores analizados en una sola reacción. Bueno, pero vamos a ver qué se hace con estos perfiles. Bueno, antes de seguir, hay un procedimiento experimental que se llama lisis diferencial. Esto tiene utilidad realizarlo, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales, cuando la persona eyacula dentro de la cavidad vaginal. Entonces se hace un hisopado vaginal de la víctima, y a veces sucede que la víctima se higienizó, entonces puede haber poco semen que haya quedado remanente. Entonces, en esa toma de muestra se arrastra mucho material epitelial de la mucosa vaginal de la mujer, y eso puede solapar a las células espermáticas que pueda haber. Entonces, si uno hace una extracción directa, voy a tener un perfil que es de la víctima. Entonces, lo que se puede hacer es un procedimiento de lisis diferencial. La lisis diferencial no es ni más ni menos que un tratamiento, un pretratamiento con proteinasa K en baja cantidad. La proteinasa K es una enzima que lo que hace es degradar las células epiteliales de la mujer, de la mucosa vaginal, sin dañar al espermatozoide. Entonces lo que estoy haciendo es enriquecer esa muestra con espermatozoides. Es decir, yo hago la lisis diferencial, luego centrifugo, y como los espermatozoides permanecieron intactos, va a quedar en el sobrenadenante el material genético, el ADN de las células femeninas, y en el pellet los espermatozoides. Entonces así separo el componente femenino del masculino, y después voy a obtener perfiles más limpitos. Voy a poder ver bien los marcadores que corresponden al masculino, cosa que no hubiese podido ver si analizo la mezcla directamente. Se llama lisis diferencial, y es un procedimiento que es muy útil en los casos de abuso sexual. Bueno, vamos a ver rápidamente qué se puede hacer con quizás una cosa y me mandé cagada. A ver, ahí. Vamos a cerrar esto. Bueno, ahí estamos, la segunda parte. A ver. Entonces, teníamos el perfil genético en función de que es el resultado que uno obtiene al final. Yo puedo tener un perfil así lindo como este, perfil único, completo, sin evidencia de mezcla. ¿Qué quiere decir? Que en los marcadores, en cada uno de los marcadores que yo obtengo, picos, estoy viendo no más de 2. Si tengo no más de 2, en algunos uno solo, quiere decir que este perfil lo puedo considerar como un perfil de una persona, de una sola persona. Se llama perfil único, porque todos tenemos la información por duplicado, y una muestra de una persona no va a tener más de 2 alelos, puede tener uno o dos, más de 2 no. Salvo que tenga una trisomía en el par 21, por ejemplo, sí. Después puedo obtener perfil genético mezcla, cuando hay más de 2 picos por marcador, más de 2 alelos, un perfil incompleto y un perfil mezcla con bajo nivel o sin ADN. Que esto también es un resultado que puede suceder. Bueno, a ver. Entonces, obtengo un perfil de una mancha, una evidencia. Por otro lado, se obtiene el perfil genético del sospechoso, de la víctima. Viene lo que se llama el cotejo, comparar visualmente, comparar un perfil con el otro. Si no coinciden, entonces
se dice que es un resultado de exclusión. Es decir, si el perfil genético obtenido a partir de la mancha no coincide con el del sospechoso, puedo decir que ese material biológico no viene del sospechoso. Ahora, si coincide, ahí se complica, porque hay que hacer una valoración estadística. Porque la pregunta que surge es, ¿podría haber otro individuo en la población que dé el mismo resultado? O sea, que tenga el mismo perfil. Porque la pregunta es esa, ¿no? Si el material genético que se encontró, la mancha de sangre, en la escena del crimen, corresponde al sospechoso o no. ¿Cómo hago para determinar? Bueno, nosotros lo hacemos a través de los perfiles. Si coincide o no coincide. Si no coincide, puedo decir, no, no es del sospechoso. Ahora, si coincide, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ese perfil, ¿podría haber otra persona en la población que lo tenga? Imagínense que si yo no me hiciera esa pregunta, podría estar acusándolo erróneamente al sospechoso, al imputado. Entonces, sí o sí hay que hacer lo que llaman análisis estadístico, la valoración. Entonces, por ejemplo, acá, un caso de delito sexual, las muestras repetidas, recorte de sábana, hisopado vaginal, bombacha, típica, muestra de víctima y de sospechoso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la sábana se encontró un perfil masculino, acá dice la melogenina XY, una persona masculina, único, y el sospechoso también, por supuesto, se tuvo un perfil masculino, no coincide, listo, queda excluido el sospechoso como generador de la mancha esa. Ahora, ¿qué pasa? En la bombacha se obtuvo un perfil masculino, que coincide con el del sospechoso. La única diferencia por ahí que tenemos que aclarar es que cuando es una evidencia y encontramos un solo pico, no se pone, por ejemplo, en este caso 13-13, se pone 13, porque por ahí puede pasar que el segundo alelo me lo haya perdido y no sea 13-13, sino que sea 13 y otra cosa. En cambio, en las muestras de referencia sí se pone 13-13, porque como yo sé que es la muestra única de esa persona, un alelo es un cromosoma del 13 y el otro también 13. Pero esto se le llama coincidencia, o sea, no exclusión. Entonces, si no hay exclusión, lo que hay que hacer es preguntarse si hay una persona al azar que tenga el mismo perfil, en un parámetro llamado Random Match Probability, probabilidad al azar random, probabilidad de match al azar. Lo que se utiliza es un parámetro llamado índice de verosimilitud. Y acá está el problema de hacer entender qué significa. ¿Qué significa esa coincidencia? Yo podría calcular la probabilidad de encontrar ese perfil en la población, o sea, cuál frecuente puede ser ese genotipo del sospechoso, este que está acá, y es más o menos 9 por 10 a la 8. Si coincide, puedo decir, bueno, hay una probabilidad de encontrar al azar 1 sobre 10 a la 18, es decir, más o menos 10 a la menos 19, o sea, 0,000 seguido de 19 ceros hasta llegar a 1. Esa es la probabilidad de encontrar otra persona que tenga ese mismo perfil. O sea, es una probabilidad hiper baja, casi cero. Y eso es lo que se informaba antes como una estimación de el poder de ese hallazgo. O sea, que hayamos obtenido ese perfil en el rastro y que coincida con el sospechoso. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a otra persona que tenga el mismo resultado? Bueno, la frecuencia, 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre la frecuencia del genotipo. Muy baja, 10 a la menos 19 en este caso más o menos. Bueno, pero ¿cómo se calcula esta frecuencia, este genotipo del sospechoso? Bueno, se usan las leyes de Mendel, las leyes de probabilidades. Si es homocigota, P cuadrado, que es la probabilidad, la frecuencia de cada alelo,
por ejemplo, el sospechoso es 1313. ¿Cómo se calcula la frecuencia del genotipo 1313? Bueno, la frecuencia del alelo 13 al cuadrado. Si es igual, es al cuadrado. Si es diferente, por ejemplo, el 2931.2, la frecuencia del genotipo 2931.2 es 2 por la frecuencia de un alelo, que puede ser el 29, por la frecuencia del otro, que sería el 31.2. ¿De dónde salen estas frecuencias alélicas? Bueno, esto sale de un estudio que, bueno, acá no está explicado, que hay que hacerlo previamente. Antes de empezar a hacer análisis de este tipo, lo que hay que hacer es hacer una base de datos de frecuencias de los alelos que tiene cada uno. En el marcador se analizan, no sé, 200, 400 muestras de individuos para determinar cuántos alelos existen en la población para el marcador de 8, cuántos para el marcador de 21 y así. Y dentro de cada marcador, los alelos que yo encontré, qué frecuencia tiene cada alelo. Porque eso es lo que voy a usar para obtener la frecuencia del genotipo completo. O sea, que el sospechoso sea 1313 para el de 8 y además que sea 2931.2 y además que sea 811 para el de 7 y así. Ese I en estadística es multiplicar. O sea, yo tengo la frecuencia del genotipo 1313 para el de 8, que es la frecuencia de 3 al cuadrado, me da 12. 12,3 más o menos. La frecuencia del genotipo 2931.2 para el de 21 es 2 por la frecuencia de 29 por la frecuencia de 31.2 y me da 21,5, más o menos. Y así voy calculando la frecuencia de los genotipos de cada marcador. Pero como que se den todos a la vez es en estadística la operación multiplicar, entonces uno va calculando el acumulado. Esto lo hace todo un software, no es que uno lo va haciendo cada vez que hace una pericia. Entonces, el acumulado que nosotros vemos en esta fila, en esta columna, dice que la frecuencia del genotipo 1313 es 12,3. La frecuencia que, además de ser 1313 para el de 8, sea 29.31.2, es multiplicar las dos frecuencias de los genotipos. O sea, esto me va a dar 264. Y así voy multiplicando el acumulado hasta llegar a un valor de 9,4 por 10 a la 18, que sería la frecuencia del perfil completo. O sea, la combinación de todos los marcadores. Fíjese que la melogenina no se usa para el cálculo. Y para saber la frecuencia del genotipo, lo que hay que hacer es la inversa. La inversa de este marcador, de este parámetro, el LR. O sea, la frecuencia del genotipo 1313 es 0,08, la frecuencia del 2931.2 del 21, 0,046 y así. Se va haciendo el acumulado, multiplicamos, como son todos números menores a 1, por supuesto, va a dar un número muchísimo menor a 1. Y es 10 a la 19. El LR, que es el coeficiente de verosimilitud que nosotros usamos, es 1 sobre la frecuencia de genotipo, que es el Random Match Probability. 1 sobre eso. ¿Por qué es 1 sobre? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá está cómo se calculan las frecuencias del genotipo que se obtuvo para cada marcador. Si es homocigota, la frecuencia del alelo al cuadrado. Si es heterocigota, 2 por la frecuencia de un alelo por la frecuencia del otro. Entonces, peritos proceden a la extracción del ADN de la muestra. Se obtiene el perfil genético. O sea, con la PCR, la cuantificación, la PCR, la electroforesis capilar, todo, se obtiene un perfil de una mancha. En días separados y en laboratorios separados se procesa la muestra de referencia para que no haya contaminación. Se obtiene un perfil.
cuando se compara, vemos que coincide. Hay que hacer una valoración estadística. ¿Por qué? Porque la pregunta que surge es, ¿puede haber otra persona que tenga ese mismo perfil? Bueno, entonces, lo que se hace es plantear esa duda en un contexto de hipótesis, donde hay dos hipótesis legales en juego. Por un lado está el fiscal, que es el que acusa y que dice, esa mancha que encontramos en la escena del crimen es del sospechoso que yo estoy acusando como posible autor del hecho, sea una lesiones, homicidio, violación. La defensa va a decir, no, hipótesis alternativa, ¿no? No, esa mancha no es de mi defendido, es de otra persona. O sea, siempre tiene que defender al imputado, a la defensa. O sea que siempre corre con la peor parte, pero lo tiene que defender. Entonces, el planteo de la defensa es que ese material genético no es del imputado, sino de una persona al azar. Y eso que plantea la defensa no es ni más ni menos que la frecuencia que yo puedo encontrar en la población una persona que tenga ese mismo perfil, o sea, la frecuencia del perfil. Y es la que yo calculé multiplicando las frecuencias de los genotipos individuales, o sea, lo que son los genotipos parciales para cada marcador, se calcula la frecuencia, después se multiplica todo y se obtiene la frecuencia del genotipo total. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos ese perfil de la mancha y que ese perfil provenga de una mancha que no es del imputado, sino de una persona al azar? Lo que se hace es calcular la frecuencia de encontrar, la probabilidad de encontrar ese perfil en la población, que es la frecuencia de genotipo. Eso es el valor asignado a la hipótesis 2. El valor asignado a la hipótesis 1, ¿cuál es el valor? Sí, si uno obtiene un perfil genético y el fiscal está diciendo de la mancha, y el fiscal está diciendo que la mancha proviene del sospechoso, y el sospechoso tiene el mismo perfil, entonces la probabilidad es 1, porque ya de antemano, según lo que dice el fiscal, que esa mancha viene del sospechoso. Entonces, ¿qué perfil va a tener el sospechoso? El mismo. Y como lo tiene, la probabilidad es 1. Entonces, lo que se hace es un cálculo de probabilidades, que es lo que se llama el LR. A ver si no tengo más allá. No. Lo que se hace es una determinación de cociente de probabilidades. O sea, nosotros estamos calculando una probabilidad de obtener un resultado si la hipótesis 1 es verdadera, y la dividimos por la probabilidad de obtener ese mismo resultado si la hipótesis 2 es verdadera y la hipótesis 1 es falsa. O sea, es un cociente de probabilidades. Y eso lo que hace es dar una herramienta al que después tiene que evaluar, asignar la responsabilidad del hecho, una herramienta numérica que me dé seguridad al momento de asignar una identidad o una responsabilidad. Entonces, la conclusión final es que los resultados que nosotros obtenemos son del orden de, en este caso, 9 por 10 a la 8, 9 trillones veces más probable bajo la hipótesis 1 que bajo la hipótesis 2. Es decir, son 9 trillones de veces más probables si la hipótesis 1 es verdadera y la hipótesis 2 falsa que a la viceversa, que la hipótesis verdadera sea la 2 y la 1 es falsa. Acá es donde está el nexo en lo que es la técnica analítica nuestra, genética, con lo que es la parte legal. Siempre se plantea el análisis en un contexto de dos hipótesis que están contrapuestas. En el caso de las causas de filiación, las dos hipótesis contrapuestas es que el pibe, el hijo,
tiene un perfil genético porque lo hereda de su madre y de un padre alegado, que lo estamos analizando. Ahí entran en juego las leyes de Mendel, de herencia de Mendel. Esa es la hipótesis 1. Y la hipótesis alternativa, que el chico tiene ese perfil, que recuerden que el perfil genético es material genético que se hereda. Tiene ese perfil porque es hijo de la madre y de otra persona, al azar, que no tiene nada que ver con el padre alegado. Ahí también se calculan las probabilidades de las dos, de obtener resultados bajo las dos hipótesis y se hace un cociente, que también es un LR, un índice de verosimilitud, pero en el contexto de las paternidades es un índice se llama índice de paternidad. Bueno, y las conclusiones finales, que es lo que nosotros siempre redactamos en un informe, decimos que el análisis realizado sobre la base de los resultados obtenidos, que es el análisis estadístico, no permiten excluir al sospechoso como posible generador del material genético detectado en la muestra de bombacha. O sea, nosotros encontramos material genético en una prenda, la bombacha, y el perfil genético de la prenda es el mismo que el del sospechoso, entonces no lo podemos excluir. Como no lo podemos excluir, tenemos que hacer un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico nos lleva a concluir que se estima que los resultados obtenidos son del orden de 9 trillones veces más probables si el perfil genético detectado en la muestra de bombacha proviene del material genético del sospechoso, considerando como alternativa que el perfil sea de otra persona. Como verán, es bastante complejo de interpretar, peor es explicarlo. O sea, ustedes que tienen un conocimiento de lo que es estadística y de biología molecular, quizás ahora se perdieron, pero con una clasecita más quizás de refuerzo lo pueden llegar a interpretar. Imagínense esto, tener que explicarlo a un abogado, a un jurado, que en general son gente que no tiene conocimiento, ¿cómo se lo explicamos? En general lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos un número tan grande así, porque es muy grande, y imagínense que la población mundial es 7.000 millones, y este número es muchísimo más grande que la población mundial. Entonces decimos que en este caso el perfil obtenido es único y como es del sospechoso, concluimos que el material genético es del sospechoso, no hay otra opción. Entonces terminamos diciendo eso para que se pueda interpretar. El problema surge, o sea, con los perfiles únicos que se obtienen, es muy fácil, es más sencillo. El problema es cuando hay mezclas. Y no vamos a entrar mucho en detalle, solamente para mostrarle el tipo de resultados que nosotros obtenemos. Esto es una mezcla. Ven, acá hay en varios marcadores más de 2 alelos. De hecho, en este tenemos 4, en otros 3, 3, 3, hay en unos 2, pero está desbalanceado. Esto quiere decir que hay más 10 que 11.3, quiere decir que alguno de los aportantes es 10 homocigota y el otro es 10-13, por ejemplo. 10-11.3. Bueno, esto es un perfil genético mezcla. Uno bastante balanceado, una mezcla quizás en las mismas cantidades, y otro mezcla que por ahí son los más difíciles de analizar, donde vemos un componente mayoritario y uno más chiquitito que ahí se asoma. Esto suele obtenerse en lo que son hisopados vaginales, donde por ahí la chica se higienizó, entonces encontramos poco material masculino. Acá el I nos da indicio de que hay material masculino. Ahí medio escondidito con material genético de la víctima, que es los picos más altos, se llama mayoritario. Estas muestras hay técnicas para poder resolverlas mejor, para que permita hacer un análisis más eficiente. Pero bueno, tienen un trabajo adicional. ¿Qué más? Bueno, acá de vuelta con las muestras, con las mezclas. Las mezclas, por supuesto, todos estos cálculos que yo les mencioné anteriormente para perfil único y hasta para mezclas,
Hay software que lo hacen. Es muy importante interpretar qué es lo que hace el software, pero bueno, también se saca un LR. Acá lo que pasa es que el LR, las hipótesis ya hablan de mezclas. Por ejemplo, la hipótesis dice que la del fiscal va a decir que el perfil genético detectado en la muestra de hisopado vaginal corresponde a una mezcla de material genético de la víctima y del sospechoso. Y la alternativa es que es como proviene de la víctima, la muestra, no se duda que la víctima esté, entonces la hipótesis alternativa es que es una mezcla de la víctima y de otro individuo no relacionado con el sospechoso. Se calcula un LR y bueno, se obtienen valores. Acá no podemos hablar de frecuencia de perfiles genéticos porque hay una mezcla, entonces lo que se hace es más importante es un cociente de probabilidades de que esa mezcla esté formada por el perfil genético de la víctima, que lo tenemos, y del sospechoso. Hay que estar formado por la víctima y una persona al azar. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero también se calcula esos valores LR y en la conclusión que dice que no es posible excluir al sospechoso y a la víctima como posibles donantes o contribuyentes de la mezcla y que no fue ahí. Y que siempre se estima que los resultados son del orden de, en este caso, 3.000 billones veces más probable si el perfil genético detectado en la muestra corresponde a una mezcla del material genético de la víctima y del sospechoso, comparado con la alternativa, que sea una mezcla de la víctima y de otra persona al azar. O sea, el punto acá es si yo con la técnica puedo excluir o no al sospechoso como posible donante, que en este caso si es un abuso sexual, si lo puedo excluir como donante del semen hallado en la cavidad vaginal o no, si lo puedo excluir o no. En este caso no lo puedo excluir porque la mezcla que yo encontré es compatible con el sospechoso más la víctima. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis, un cálculo estadístico, etc. Esto es más difícil todavía de explicar, de poder hacerse entender, que cuando son perfiles únicos. Bueno, y después hay otras más complejas. Acá hay otro perfil mezcla más completito. Perfil de los sospechosos. Bueno, digamos, no quiero marearlos con esto. Esto no, esto no. Perdón. Bueno, acá ejemplos de lo que es un perfil incompleto, donde se ve que los primeros marcadores salen bien, pero los últimos, que son los más pesados, no se llegan a amplificar, no corren bien, entonces desaparecen. O sea, es lo que llaman perfiles parciales. Son los más difíciles de analizar, no son imposibles de analizar, pero hay muchas estrategias experimentales para poder definir la utilidad de estos perfiles, pero bueno, a veces no queda otra, no hay otro resultado posible, hay que usar esto sí o sí. Muchas veces llegamos a la conclusión de que no es apto para cotejo, chau, y listo, no hay más nada que hacer, se hace un informe, no es material apto para cotejo, y en caso de que sí se pueda utilizar, bueno, hay que hacer algunas consideraciones, aclarar para que no haya falsas interpretaciones, etc. Bueno, después hay una serie de artefactos que, bueno, no vale acá al caso definir. Lo único que sí, esto da cuenta de la importancia, esta filmina, de la importancia de tener las muestras bien cuantificadas, porque, bueno, si no están bien cuantificadas, aparecen picos adicionales, si tiene mucho ADN, y si tienen poco ADN, hay pérdida. Bueno, ¿qué más? Artefactos no vamos a seguir porque esto es muy específico de la técnica. Solamente mi idea era que vean bien qué utilidad. Otra rama, digamos, ¿no? De la bioquímica, lo que se pueden dedicar en un contexto judicial, ¿no? Sí, estas últimas filminas son muy técnicas, artefactos experimentales, cómo se resuelven, pero bueno, tienen que dedicarse a esto para
interpretar bien estas cosas, cómo se tienen que informar, etc. Lo que yo quería es, más que nada, mostrarles en qué contexto, o sea, qué otros aportes se pueden hacer, digamos, en el contexto judicial, además de la toxicología. Esto, como vieron, tiene más que ver con la biología molecular, que bueno, como lo doy yo, lo incluyo en el programa, pero desde el punto de vista de la orientación que tiene la carrera y que nosotros le damos a la materia, que va más para el lado sanitario, esto es solamente un satélite como para que vean, o sea, me refiero a que esto es solamente a título informativo para que ustedes vean, pero no se incluye en los parciales. No va a haber preguntas de esto porque son muy complejas y bueno, el sentido de la materia es otro. Esto por ahí es lo más importante, pero bueno, no quiero dejar de contarles lo que yo hago y bueno, si por supuesto alguien quiere profundizar y quiere interesarse más, no hay problema, puedo responder preguntas cuando quieran. De hecho, la próxima clase cuando nos... no, pero ya no tenemos más clases juntos, porque la próxima es con Sebastián. El jueves. Sí, listo, terminamos acá, chicos. La idea era que vean un panorama, algo mínimo, de lo que se trata la genética forense y, bueno, algo que suma, digamos, al rol del bioquímico como perito. El rol de bioquímico perito toxicólogo lo van a ver con Sebastián este jueves, que seguramente les va a pasar un link porque la va a dar virtual. Conmigo nos volvemos a ver el lunes para clase consulta, si tienen alguna consulta. El parcial va a ser el otro jueves. Es más sencillo que el primero. Recuerden, acá vamos a tener 2 trabajos prácticos adicionales, porque vimos el de tóxicos metálicos y extracción de tóxicos orgánicos fijos, medicamentos o drogas de abuso. Van a tener un caso seguramente para proponer una marcha analítica sencilla de cómo se puede determinar el tóxico responsable. El caso de drogas de abuso en general se presenta una persona con cierta sintomatología, hay que decir de qué droga se puede tratar. Recuerde siempre de, cuando estudien medicamentos y drogas de abuso, separar por grupos lo que son estimulantes, lo que son depresores, porque ello da cuenta de la sintomatología. A través de la sintomatología uno puede saber si es un tóxico estimulante, una droga estimulante o depresora. Básicamente por eso. Bueno, y después lo que es tóxico metálico básicamente es el test de range, que es el trabajo práctico que nosotros hacemos, que es muy sencillo, que ese también lo tienen que saber. Y bueno, después estudiar nomás la parte, para mí esta parte es mucho más fácil, entretenida, porque se abordan los tóxicos por grupos, no hay más lo que es la parte fundamental, que es la más pesada, la primera parte. De todos modos, seguramente todavía no empezaron a estudiar, pero algo, las dudas que le vayan surgiendo, nos queda una clase de repaso el lunes, y también a Sebastián le pueden preguntar. De hecho, cuando Sebastián dé la parte de forense, ahí van a hacer algún repaso seguramente de lo que es extracciones y detección en TLC, etcétera. Bueno, no sé si siguen ahí, pero terminamos esta clase, chicas. Okay. Listo, gracias. Nos vemos el lunes.